Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a hacer oración con el libro de Apocalipsis, capítulo 15, por favor. Apocalipsis 15. En el versículo 3, a la mitad del versículo 3, hay un cántico del versículo 3 y el 4. Voy a leer ese cántico y ustedes me van siguiendo. Ese va a ser nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdadero tu proceder, Rey de las naciones. ¿Cómo no respetarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a postrarse ante ti, porque se ha manifestado tu proyecto de salvación. Esta noche, Señor, queremos alabarte por la riqueza y la belleza que hay en tu palabra. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, que nos concedas la virtud de la humildad para recibir tu palabra y que tu palabra en nosotros sea que nos llene de vida, que nos llene de luz, de tu paz, para poder transmitirla a nuestros hermanos. Haznos dar muchos frutos, frutos de santidad, frutos de madurez en nuestro caminar espiritual. Ayúdanos, Jesús, a enamorarnos de tu palabra y a llevarla a los demás. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. María, Madre de Misericordia, ora Ruega por nosotros. por el Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina. Ilumínanos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les mandé hace ratito la hoja de trabajo para nuestra clase. Ahorita en la hojita, aquí en la diapositiva, faltan las flechitas y lo que les puse a su hoja. Ahorita van a ir apareciendo para que vayan completando su apunte. Bueno, veíamos ayer 6 copas de la justicia de Dios y vamos a leer la última copa, capítulo 16 del Apocalipsis, versículo 17. Apocalipsis 16, 17. Y derramó finalmente el séptimo ángel. Apocalipsis 16, 17. Sí. Alguien que nos lea del versículo 17 al 21, por favor. Y derramó finalmente el séptimo ángel su copa en el aire, y una fuerte voz que salía del templo de junto al mismo trono decía, ya está. Hubo entonces zigzaguear de relámpagos y retumbar de truenos, y se produjo un violento terremoto que no lo hubo jamás desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se partió en tres, se derrumbaron las restantes ciudades del mundo, y Dios se acogió de la orgullosa Babilonia para hacerse beber la copa de vino de su cólera terrible. Se ocultaron todas las islas y desaparecieron las montañas. Enormes granizos como piedras cayeron desde el cielo sobre los hombres que seguían maldiciendo a Dios a causa del azote del granizo, una plaga realmente terrible. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bueno, esta última copa nos habla de Babilonia, de su caída, de que Dios prácticamente la destruyó. Y para comprender esta séptima copa, tenemos que analizar el capítulo 17, que es donde profundiza en quién es Babilonia, qué hizo, cuáles son sus obras y por qué Dios la destruye. Y es lo que vamos a hacer en esta clase. Iniciamos con el capítulo 17, versículo 1, que es, por así decirlo, el complemento de la séptima copa, la explicación. El capítulo 17 se llama La gran prostituta. Dice el texto: Se acercó entonces a mí uno de los ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: Ven, te mostraré la sentencia que voy a pronunciar sobre la gran prostituta, la que está sentada sobre aguas caudalosas, con la que adulteraron los reyes de la tierra, emborrachándose con el vino de su lujuria. Hasta aquí me detengo. La gran prostituta, que está en la hojita que les mandé, menciona San Juan, está sentada sobre aguas caudalosas. Allí en su hojita les puse una flecha señalando las aguas caudalosas, las aguas que están en tempestad. Y estas aguas caudalosas, que están en una tormenta constante, tienen un significado espiritual en la palabra de Dios. Las aguas caudalosas, este mar de aguas caudalosas, representa el mundo, las filosofías e ideologías. Todo aquello que no tiene estabilidad, firmeza, que se está moviendo de un día para otro, que hoy existe y mañana desaparece. Eso es el mundo. Esas son las ideologías. Todo lo que hace el ser humano es inestable. Por eso dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, porque nosotros no podemos estar sometidos al mundo, a sus filosofías, a sus ideologías y a sus pensamientos tan cambiantes, tan inestables. El mundo da vueltas, las ideologías dan vueltas de un lado para el otro, pero la cruz de Cristo permanece firme. La cruz de Cristo es estable, sólida, inamovible. Esos representan las aguas caudalosas en donde está la gran prostituta, en el mundo, en lo que no es estable, en lo que nos aparta de Dios. Continúo. Esta gran prostituta, dice en el versículo 2, con ella adulteraron los reyes de la tierra, emborrachándose con el vino de su lujuria. Y esta gran prostituta es Babilonia. Bueno, aquí me faltó una B, la voy a poner. La gran prostituta es Babilonia, de la que se habla en la séptima copa. ¿Por qué Babilonia está representada en esta mujer, en esta prostituta? Porque Babilonia, en el Antiguo Testamento, era la ciudad en donde no se cumplía la voluntad de Dios. De hecho, es ahí
donde se construye la Torre de Babel, en donde reina la voluntad humana. Por una parte, eso representa esta prostituta, Babilonia, la ciudad que se rebela contra Dios, la ciudad que rechaza a Dios, pero también representa al Imperio Romano, que con esa hambre de poder, de riquezas, de prestigio, de éxito, no le importaba destruir a otros imperios, destruir ciudades y arrasar con pueblos enteros. Lo único que importa es el poder y el placer. Eso representa la gran prostituta. Continúo, versículo 3. Me llevó en espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia color escarlata. Tenía la bestia 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de títulos blasfemos. La mujer iba vestida de rojo escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro, llena de abominaciones y del sucio fruto de su lujuria. Y escrito en su frente un nombre misterioso: Babilonia, la orgullosa, la madre de todas las prostitutas y de todas las abominaciones de la tierra. Esta mujer, esta prostituta que contempla San Juan, dice el texto que trae joyas, y de hecho en la imagen la podemos observar como una mujer precisamente orgullosa, que aparenta victoria, pero con ese semblante, con esa seguridad, está también burlándose. Ella se siente, al estar sobre la bestia, se siente con poder, se siente con autoridad, se siente victoriosa, y con esa postura, con esa burla, está ofendiendo a quien ya ha vencido, al Cordero de Dios. Esa soberbia que muestra, esas joyas, su vestimenta, es un insulto para el Cordero. Y esta mujer tiene en su mano una copa, un cáliz, porque esa copa que lleva en la mano, ese cáliz, es también una burla, una ofensa a la Sagrada Eucaristía. Porque ella sabe que el Cordero de Dios, que Jesús, también nos ofrece una copa, un cáliz, pero Él nos los ofrece como el cáliz de salvación. En cambio, este cáliz que ofrece la prostituta es el cáliz de la eterna condenación. Este cáliz contiene los 7 pecados capitales. Y por eso esta mujer seduce, llama la atención con sus joyas, con su seguridad, con su aparente victoria, para que te acerques, para seducirte, para cautivarte. Y cuando tú te acercas a la prostituta, lo que te espera son precisamente todas las fauces listas para devorar de la bestia. Eso le espera a todo aquel que se acerca a la gran prostituta. Perdición, muerte y destrucción.
Continúo. Y vi cómo la mujer se emborrachaba con la sangre de los creyentes y de los mártires por amor de Jesús. ¿Por qué? Porque esta mujer, ya lo decíamos, representa también al Imperio Romano. Y si por algo se caracterizó el Imperio Romano, es por intentar destruir y aniquilar a la Iglesia Católica, matando a los cristianos. Por eso dice el texto, esta mujer, esta prostituta, que es el Imperio Romano, se emborrachaba con la sangre de los creyentes y de los mártires por amor de Jesús. Se burla de los mártires, se burla de su sangre, se burla del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y esta bestia, en cada una de sus cabezas tiene cuernos, porque los cuernos en la palabra de Dios representan autoridad. Todas sus cabezas tienen cuernos. ¿Por qué? Porque esta bestia representa también el reino de la rebeldía. En el reino de Satanás, todos quieren tener poder, todos quieren mandar, todos quieren imponer, pero nadie quiere obedecer. Por eso todas sus cabezas se pelean por dirigir, por encabezar, por imponer su propia voluntad. Aquí no reina la voluntad de Dios. Aquí reina la voluntad de cada una de las cabezas. Y su caminar es un caos, porque todas quieren caminar hacia su propio lado. Todos en el reino de Satanás se odian, se desprecian y buscan siempre estar encima del otro. Es el reino de la total rebeldía. Y es por eso que Jesús, desde la cruz, los vence con su humildad y con su obediencia. Es lo opuesto a este reino, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿Quieres tú vencer la rebeldía? Aférrate a la cruz. ¿Quieres tú vencer la vanidad? Aférrate a la cruz. ¿Quieres vencer la soberbia, la ira, la lujuria? Aquí está el camino. Contempla la cruz. Contempla a quien ya ha vencido a la bestia. Contempla a quien ya ha vencido a la gran prostituta. A quien está por encima de los 7 pecados capitales. Contempla al Cordero de Dios. Continúo. Dice San Juan, quedé profundamente asombrado al verla, al ver a la bestia, al ver a la prostituta. Quedé profundamente asombrado al verla. Y el ángel me dijo, ¿de qué te asombras? Te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que está montada. Bueno, ahora aquí en nuestro esquema, para continuar con la explicación y la lectura del texto, en este curso, uno de los objetivos era no solamente contemplar y descubrir
el significado espiritual de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, que ya varios de ustedes tomaron ese curso, yo ahí me centro en el significado espiritual de cada una de las partes. Sin embargo, en este curso vamos a adentrarnos también en el aspecto histórico. Y esta bestia del Apocalipsis, de 7 cabezas y 10 cuernos, históricamente hablando, también tiene un significado. Representa, Perdón, profesor, su, su sonido. ¿se cortó? A ver. ¿Ya me escuchan bien? Sí, Ok. ya. ¿Ya? Sí, gracias. Bueno, esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos representa históricamente a 7 emperadores de Roma. Y vamos a ponerlo ahí en nuestra hojita. Aquí están los nombres. Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano. Y al ladito de cada nombre de los emperadores están los años en los que gobernaron, para que también lo pongan, por favor. Este es el significado histórico de esta bestia del Apocalipsis. Cuando estábamos estudiando este curso, les comentaba que el significado espiritual de esta bestia es que sus 7 cabezas son antisacramentos. Esta bestia viene decidida a destruir los 7 sacramentos de la iglesia. Va a buscar por todos los medios apartarnos de una vida sacramental. ¿Por qué? Porque en los sacramentos está Jesús y Jesús la ha vencido a la bestia y eso la bestia no lo soporta. Y por eso entre un alma menos esté en adoración eucarística, menos esté recibiendo la Sagrada Comunión, menos se acerque a la confesión, para la bestia mejor, porque en esa alma está gobernando la bestia de 7 cabezas del Apocalipsis. Y tiene 10 cuernos, porque también la bestia viene decidida a destruir los 10 mandamientos de la ley de Dios y quiere que las almas no lo vivan. ¿Por qué? Porque los mandamientos son la voluntad de Dios y lo que la bestia detesta y odia es precisamente la voluntad de Dios, porque la bestia es el reino de la rebeldía, el reino de la desobediencia, el reino del yo, del egoísmo, donde se hace lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que mi cuerpo pida, eso voy a hacer. Lo que menos quiere esta bestia es que se cumplan los 10 mandamientos. Y por eso en un alma donde no se viven los mandamientos ni los sacramentos, está gobernando esta bestia del Apocalipsis. Y al profundizar en esto, nos podemos dar cuenta quizás que esta bestia la tenemos muy cerca. A veces
hasta nuestra propia familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en mi propia persona. En mi habitación está esta bestia, reinando y gobernando. Ese es su significado espiritual. Ahorita vamos a meditar en el significado histórico con los 7 emperadores de Roma. En su lista, yo creo que ya se dieron cuenta, son 8, pero son 7, y ahorita vamos a entender por qué. Son 8, pero son 7. ¿Sí? ¿Ya los terminaron de copiar o me espero un poquito? Ya, maestro. Sí, ya. Listo. Se nos va a acabar el tiempo de la sesión, la cierro y volvemos para la otra parte, por favor. Bueno, vamos a continuar. Ya apuntamos ahí en nuestro esquema los nombres de los emperadores de Roma. Bueno, en la antigüedad había una historia que se fue transmitiendo de generación en generación respecto a los emperadores de Roma. Todos y cada uno, sin excepción, atacaron con, fueron muy intensos, muy sádicos en su ataque hacia la iglesia, hacia los cristianos. Pero en especial Nerón se caracterizó por ser uno de los más violentos contra la iglesia. Y de hecho Nerón odiaba tanto a los cristianos que él mandó incendiar la ciudad de Roma. Y al final dijo que habían sido los cristianos, que como él los perseguía, ellos, como en venganza, quemaron la ciudad, cuando eso no era cierto. Eso fue generando mucho conflicto interno en el gobierno. Los senadores ya estaban divididos, ya estaban en contra del emperador y estaban buscando la manera de matarlo para poner a otro y que las cosas se calmaran un poco. Entonces Nerón, sabiendo la situación, toma la decisión de suicidarse. Pero antes de suicidarse, él le anunció al pueblo, me voy a morir, pero voy a resucitar. Eso lo dijo a manera de burla por la resurrección de Jesús. Pero el pueblo se le quedó muy grabado eso. Ya estaban traumados con Nerón de tanta violencia, de tanta masacre. Y dijeron, bueno, pues ya se murió, pero dijo que va a volver. Entonces fueron pasando los años. Llegó Vespasiano, llegó Tito y después llegó Domiciano. Domiciano vivió de una manera casi igual que Nerón. Era también muy sádico. Y cuando la gente empezó a ver la manera de dirigirse de Domiciano, dijeron, este es Nerón. Acuérdense que Nerón prometió resucitar y ya resucitó en Domiciano. Hace lo mismo, dice lo mismo, el mismo discurso, el mismo odio contra la iglesia. Entonces Nerón resucitó en Domiciano. Para la comunidad de los romanos, Nerón y Domiciano son uno mismo, un mismo emperador. Nerón resucitó en Domiciano. Son diferentes, pero en la antigüedad así los consideraban, uno solo. Por eso en la lista aparecen 8, pero son 7.
tomando en cuenta el contexto histórico de lo que se iban transmitiendo de generación en generación. Bueno, teniendo esto como base, ahora sí vamos a poder comprender y disfrutar la palabra de Dios, lo que viene a continuación. Dice, vamos en Apocalipsis 17, versículo 8. Dice el texto, la bestia que has visto era, se está refiriendo a Nerón. La bestia que has visto era, pero ya no es, porque ya se murió. Va a surgir del abismo, pero va hacia la perdición. Los habitantes de la tierra, es decir, los que viven más apegados al mundo que a Dios, los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la misma creación del mundo en el libro de la vida, quedarán asombrados al ver reaparecer a la bestia que era Nerón, pero ya no es. Ya está hablando de una reaparición, como lo había dicho Nerón, y que se quedó muy grabado en la mente de los romanos. A eso se refiere. Se van a sorprender cuando lo vean reaparecer, supuestamente. ¿En quién? En Domiciano. Es lo que les decía. Continúo. Versículo 9. Use la inteligencia el que sea sabio. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las que está sentada la mujer. Bueno, antes de continuar, les comento que la ciudad de Roma estaba establecida sobre 7 montañas, también geográficamente hablando. De eso, de eso menciona San Juan. A eso se refiere. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las que está sentada la mujer. Y son 7 reyes, es decir, 7 emperadores, que son los que están en la lista, que son 8, pero son 7. Ya les expliqué por qué. De los que 5 ya perecieron, 5 ya perecieron. Se refiere a Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Estos 5 ya perecieron, está diciendo el texto. Uno existe todavía. ¿Quién? Vespasiano. El otro aún no ha llegado, pero cuando llegue durará poco. ¿A quién se refiere? A Tito. Pero cuando llegue durará poco. Y si nos fijamos en los años que gobernó cada emperador, si lo comparamos, precisamente Tito duró muy poco, nada más 2 años, del 79 al 81. Y los demás de veintitantos años, bueno, Calígula sí fueron 4, pero aún así Tito es el de menos tiempo, 2 años. Entonces vean cómo es muy enriquecedor y es maravilloso conocer la historia para poder comprender la palabra de Dios. Y todo va de la mano. Todo está aquí. O sea, San Juan lo va explicando muy tranquilo, muy a gusto. ¿Por qué? Porque estos son aspectos históricos que en la cultura eran comunes y todos los conocían. Continúo versículo 11. En cuanto a la bestia que era, se refiere a Nerón, pero ya no es, porque ya se murió. Aunque es el octavo rey, porque supuestamente regresó en Domiciano, forma parte de los 7. Es el octavo, pero son 7, lo está diciendo San Juan. Ya vimos por qué, aquí se reafirma. Y va hacia la perdición. ¿Esto qué significa? Que estos 7 emperadores, porque el 7 en la Biblia significa totalidad, estos 7 emperadores no solamente representan a esos 7, sino que representan
a todos los imperios, poderes, gobiernos, presidentes, senadores, diputados, todas las autoridades del mundo en toda la historia. ¿Por qué? Porque su autoridad, porque sus pensamientos y sus acciones están lejos de Dios. Y todos ellos van hacia la perdición. Lo está diciendo San Juan. Todo gobierno que se opone al plan de Dios va hacia la perdición, por donde le quieras ver. Así le vayas cambiando de nombre, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, así vayan pasando los años, no importa. Lo que viene del hombre, lo que se funda en el hombre, va hacia la perdición, tarde o temprano. Continúo, versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Esto qué significa? En la antigüedad, en esta época, los emperadores no gobernaban ellos solos, sino que en distintos puntos estratégicos ponían reyes. ¿Para qué? Para que los reyes recolectaran los impuestos de esa zona y le hicieran llegar el impuesto, el tributo a Roma, como en la época de Jesús. El rey de toda esa comarca era el rey Herodes. El rey Herodes trabajaba para el emperador, el que correspondía en esos años. Cuando el emperador designaba a un rey, le decía, tú me tienes que entregar el tributo, los impuestos. El día que no me entregues el tributo, te mato, te corto la cabeza. Todos los reyes estaban amenazados por el emperador. Eso sí, podían vivir en el lujo, en el palacio, en la comodidad, pero amenazados de muerte. Y sabiendo que, aunque pagaran el tributo, si al emperador se le antojaba, los mataban, aunque ellos cumplieran. Mucho lujo, pero ¿para qué si no lo disfrutaban? Todo el tiempo vivían con miedo, aún siendo reyes y trabajando para el emperador. Pero en un momento dado de la historia, lo que va a, a desencadenar la destrucción del imperio es que estos reyes se aliaron y dijeron, pues Roma, el emperador nos tiene amenazados, pues ahora vamos a ver cómo le hace si todos nos unimos y lo atacamos y nos vamos contra el emperador y a ver si puede y a ver cómo le hace sin dinero, sin tributos y con todos nosotros en su contra. Todos los reyes se rebelaron contra el emperador. Eso fue la caída del imperio romano. A ello se refiere. Versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que como si fueran reyes, compartirán el poder con la bestia, porque trabajaban con el emperador, compartían el poder. Durante muy poco tiempo. Tienen un solo pensamiento, dar a la bestia, al emperador, su fuerza y su poder, el dinero, los impuestos. Versículo 14, que es el versículo central de este texto. Harán la guerra al Cordero, a Jesús, pero el Cordero los vencerá, porque es Rey de reyes y Señor de señores, y con él vencerán también los llamados, los elegidos y los creyentes. En medio de tanta tensión y de tanto conflicto y tanta violencia, San Juan nos regala un versículo lleno de esperanza y de fortaleza. No veas al imperio, no veas al emperador, no veas al gobierno, a los presidentes, a los poderosos.
porque el Cordero ha vencido. Y si tú crees en Él, también vencerás. Es un versículo lleno de esperanza, de aliento para los cristianos, en medio de estas situaciones que vivía, tan duras. Ahorita nos regresamos a este versículo. Ya vamos a terminar el capítulo. Versículo 15. Y el ángel añadió, las aguas que has visto sobre las que está sentada la prostituta son pueblos, muchedumbres, razas y lenguas. Pero los 10 cuernos que has visto y la misma bestia traicionarán a la prostituta, la despojarán, la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la arrojarán al fuego, que es la alianza que hicieron los reyes contra el emperador. Estuvieron contra la prostituta, que es el imperio romano. Porque Dios se ha servido de ellos para ejecutar sus proyectos. Vean, así los gobiernos y la política hagan y deshagan, todo está en las manos de Dios. Todo contribuye en el proyecto de Dios. Porque Dios se ha servido de ellos para ejecutar sus proyectos, haciendo que se pongan de acuerdo para entregar a la bestia su reino, en espera de que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que domina sobre los reyes de la tierra, Roma, el imperio romano. Y este versículo 14 es el centro de la historia. San Juan nos presenta a Jesús como el Cordero humilde, el Cordero santo, inmaculado, puro, que ha vencido, que es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso en su hojita les puse esta imagen de Jesús, el Cordero de Dios, que es digna de contemplarse. Vemos a un Jesús que extiende las manos mostrando sus llagas, mostrando que esas llagas son de obediencia, de renuncia para cumplir la voluntad del Padre. Y Él está revestido con las banderas de todos los países, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Todas las naciones le pertenecen. Los pueblos, las naciones, las ciudades no son de un presidente, no son de un gobernante, son de Cristo. Somos de Cristo y en Él debe estar nuestra mirada, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y en Él nos hace poner la mirada y nuestra confianza en la palabra de Dios. Y en verdad deseo que estas clases de Biblia que estamos tomando sean para ustedes eso, que salgan de aquí llenos de esperanza, fortalecidos en su fe, entusiasmados, enamorados de Jesús, enamorados de su iglesia y dispuestos a seguir siendo fieles, a seguir siendo obedientes al plan de Dios. Y con esta contemplación de Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, terminamos nuestra clase y nuestro pequeño curso. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Que como dice usted, ya sabiendo lo que sabemos, pues lo sabemos ahorita por lo que usted nos explicó. Pero por ejemplo, es tan grato tener esa oportunidad de conocer a través de su conocimiento esta explicación porque, como dice también usted, lo entendemos mejor. Cuando lo estaba usted explicando, para poder
ahora sí saborear la palabra y poderla entender. O sea, estábamos escuchando toda la situación del Apocalipsis y todo lo que escribía San Juan, el apóstol San Juan. Este, pero ya después de la explicación y que nos lo empezó a leer, hasta uno dice como los chiquillos así cuando está escuchando una historia, ah, con razón, o sea, y si es cierto, si se emociona uno de poderlo haber escuchado la explicación, porque lo entiende uno mejor, o sea, entra uno, como le decía yo, entra uno como en la historia, como situaciones que se han vivido, y lo relaciona uno con la actualidad de la destrucción de los sacramentos, de la destrucción de los mandamientos, porque pues que efectivamente va a ser una lucha muy severa con los que pues queremos estar en este caminar de la enseñanza de la palabra de Dios, de la buena nueva, porque si vemos realmente que actualmente los pecados capitales atraen a más, a más, a más, o sea, como que se nos dejamos envolver en esa masa tan fácil de envolver, pero está la esperanza de que nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene sus tiempos perfectos para cada uno de nosotros, inclusive el estar escuchando esta palabra nosotros, este ya es ya es como un tiempo, o sea, dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces lo hemos leído, yo he leído el Apocalipsis, profe, os da cuenta que cuando lo estaba leyendo, hasta como mucha gente, te da miedo leerlo, o sea, al principio. Después cuando nos dio las clases del Apocalipsis, lo empieza uno a entender. Pero ahora que se adentró un poquito más a toda esta explicación, pues se siente uno con ese júbilo, pero aparte con un compromiso, o sea, excedente. Muchas gracias, Dios le bendiga, bonita noche a todos. Mi participación, profe. Sí, muchas gracias por su comentario, por estar aquí. Gracias. ¿Alguien más? A la Iglesia Católica, las religiones le llaman la prostituta, porque así lo interpretan desde el Apocalipsis. Entonces, ahora vemos claro, ¿verdad?, que la prostituta no es como ellos dicen que es la iglesia o que es el papa, ¿verdad? Entonces, pues están muy equivocados y qué bueno que nosotros los vamos informando, formando también para entender que pues no tenemos que hacerles caso y que nos arrastren hacia su religión. Por eso dicen que católico ignorante, seguro protestante, ¿no? Entonces, qué bueno que nos inscribimos en estos cursos para poder llenarnos más de la palabra de Dios y aclarar pues, las situaciones que a veces escuchamos. Gracias. Y gracias por su comentario. Y sí, efectivamente, el Apocalipsis se presta mucho para hacer falsas interpretaciones y generar miedo, generar, eh, como que yo lo que le entiendo es lo que, como lo interpreto, cuando se deben tomar en cuenta muchos elementos, como la historia, el contexto, la cultura, eh, la, la Sagrada Escritura en totalidad, el magisterio de la Iglesia, nuestra propia realidad. Son muchísimas cosas. No se debe leer de forma superficial. Y es desgraciadamente como lo leen nuestros hermanos separados. Sin un estudio, sin, pues esto dice, esto es, y ya. Cuando la palabra de Dios es tan profunda, es tan rica, y, y así en vez de evangelizar, pues vamos alterando la palabra y dando un mensaje que no, que nada tiene que ver con la verdad. Y por Es eso, cierto.
También he notado que todas las personas que se convierten de protestantes a la Iglesia Católica son personas que afianzan ya de nueva cuenta su fe, pero ahora por convicción. ¿Por qué? Porque han estudiado, como usted decía, ¿no? Al magisterio de la Iglesia, se han ido a la historia y han entendido de por qué la Iglesia es la verdadera de Cristo. Gracias. Sí, muchas gracias por su comentario. Gracias. ¿Alguien más? Profe, ofrézcales participar en el curso del Apocalipsis a la hermana Daisy y algunos de nuestros compañeros de este grupo que a lo mejor no han tomado el curso del Apocalipsis. Sería muy enriquecedor para que vayan como enlazando como que la segunda parte. Esta es la segunda parte, no les falta la primera. Sí, sí, muchas gracias. Sí, voy a ver también mis tiempos y todo, y ya les digo, para abrir nuevamente el de Apocalipsis. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, en reiteradas ocasiones, y esta es una de las más que nos ha dado esa luz para que entendamos la palabra de Dios, como les he dicho anteriormente, desmenuzándola, saboreándole, degustando el sentido de la expresión. La compañera amiga dice claramente que los hermanos separados dicen que la gran ramera es la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, con de esta manera que usted nos ha hecho entender, es Babilonia, no es la Iglesia Católica. Y yo le felicito mucho por su sabiduría y que Dios le prolongue, le haga enriquecer mucho más porque, le soy sincero, uno está constantemente en cursos, en seminarios, en la catequesis y no ha tenido esa guía espiritual. Feliz noche, gracias, nos seguiremos reuniendo a seguir conociendo lo que es la verdadera palabra de Dios. Sí, muchas gracias por su comentario, por sus palabras. Gracias. ¿Alguien más gusta comentar algo? Pues les agradezco mucho su confianza, su tiempo. Nos vemos primero Dios. Bueno, mañana en la lección divina. Y para la siguiente semana no vamos a tener clases para que estemos metidos en lo que es la Semana Santa, participando en nuestras parroquias, sirviendo con mucho amor. Y retomamos las clases de la semana que viene a la próxima. Vamos a empezar con un curso de escatología bíblica para tratar los temas sobre el final de los tiempos, la segunda venida de Jesús y así, varios temas que abarca esa ciencia. Bueno, ya les mando la información y todo. Que pasen bonita noche, cuídense. Dios les bendiga. Muchas gracias, profe. Que Dios lo todos bendiga. Gracias, bendiciones. profe. Buenas noches.